como les comentaba, vimos, ¿no? Les voy aquí a pasar por si quedó duda. Es esta, ¿no? Y aquí están por orden basal, la más interna y la más externa córnea, ¿no? Recordar que la lúcida únicamente la encontramos en estas dos partes del cuerpo. Entonces, viendo esto, ahora vamos a ver, adentrarnos un poquito más en cada una de estas células que ya revisamos, ¿sale? Empezando por los queratinocitos. Entonces, en toda la epidermis, es decir, en estas 5 capas, ¿cuál es la célula que más vamos a encontrar? El queratinocito hasta en un 90%. ¿Qué es lo que las características principales de un queratinocito? Que va a tener gránulos de queratoyalina cuando está en la capa granulosa y la filagrina es el precursor de queratina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el queratinocito nace en la capa basal a través de las células madre de queratinocitos, van a ser muy rica en filagrina, ¿ok? Y esta filagrina va a ir, llamémosla así, evolucionando hasta que llega a la capa granulosa. En la capa granulosa esa filagrina se convierte en queratoyalina, ¿ok? Y que habíamos dicho que va a ser la queratoyalina, es una especie de pegamento intercelular para que recordemos que los queratinocitos, como no hay irrigación, no tienen forma de fijarse, ¿no? A las capas más profundas, entonces necesitan una especie de adhesivo y la queratoyalina funcionaría como ese adhesivo intercelular, ¿sale? Y tienen además corpúsculos de Osland o queratinosomas. Estos van a estar más activos en la capa granulosa y en la espinosa. ¿Qué es lo que va a haber dentro de esos corpúsculos? Van a haber lípidos, proteínas y se van a vertir al espacio intercelular. Y esto le da la característica a toda la piel, bueno, más bien a toda pues sí, a toda la piel, pero principalmente a toda la epidermis, de ser una capa impermeable al agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Igual nace mi queratinocito con estos corpúsculos, pero se desarrollan, ¿no? O se activan hasta que llegan a las capas granulosa y espinosa. Y si se fijan, ya son casi bueno, entre las capas medias y ya las capas casi superficiales. Y ya que están ahí, liberan el contenido que está dentro de esos corpúsculos, que son lipoproteínas, ¿no? Lípidos y proteínas. Entonces, al estar en esas capas, los queratinocitos insertos en lípidos, esto va a darle una característica de hidrofóbica a esas capas. Entonces, al ser hidrofóbicas, no permite el paso del agua, es decir, si yo me mojo la mano, no le va a permitir que el agua siga pasando, ¿no? O sea, si no nos hincharíamos, cada que nos bañemos o estemos ahí inmersos en agua, nos hincharemos porque dejarían pasar los queratinocitos agua, ¿no? Tal vez la dejarían pasar hasta dermis, ¿no? Pero la dejarían pasar y eso haría que nos, este, que nos empecemos como a hinchar de agua, ¿no? Entonces, precisamente estas capas es donde se liberan el contenido de estos corpúsculos y ya le da la capacidad de impermeabilidad a la piel, ¿no? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando nos metemos a la alberca o no sé, por mucho tiempo y qué pasa con nuestros dedos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con nuestros dedos y qué creen que pase fisiopatológicamente bajo este contexto? Pues según yo tenía entendido que era porque la sangre se iba hacia el centro del cuerpo y pues obviamente eso hacía que se deshidrataran nuestros dedos y se arrugan ¿Y por qué se iría la sangre al centro de nuestro cuerpo? para preservar los órganos vitales, porque cuando estamos dentro del agua estamos perdiendo calor constantemente y también entonces pues la sangre es una forma de termorregulación. Entonces, para preservar nuestros órganos internos más importantes, la sangre se dirige hacia donde están estos. Y Y por ejemplo, si pues nos metemos bueno, no, o sea, piensen, si nos metemos a una alberca, a una tina, algo así, muy con agua muy caliente, entonces esto no nos pasaría, lo de los dedos. no, sí pasa. Yo tenía entendido que los dedos se arrugan después de un rato de estar en la alberca
como un mecanismo de defensa, porque entonces, o sea, las manos sirven para agarrar las cosas. Y si están muy lisas o muy húmedas, se nos resbalarían. Entonces se hacen estas rugosidades en los dedos para que podamos seguir tomando varias cosas. Tenía entendido que era eso. Pues la verdad no. A ver, ¿quién más? ¿Quién cree otra cosa? Bueno, también yo había tomado, segundo lo que comenta mi compañera, pero también está relacionado directamente a una respuesta del sistema, pues, nervioso, una respuesta del sistema parasimpático, porque cuando no un bloqueo de plexo o de rama, no se presenta esta característica de rugosidad en los dedos. Bueno, es lo que yo... Ok. Pero si fuera, o sea, si fuera así, ¿por qué nuestro sistema nervioso haría esta característica? No. O sea, con qué fin nuestro sistema nervioso nos provocaría que los dedos se nos pusieran? Bueno, en realidad nada más son los pulpejos de los dedos. Sí, el agua es un lubricante, o bueno, es considerado un lubricante. Las cosas pues tienden a ser ligeramente más resbalosas. Al tener una superficie irregular, los pulpejos de las manos, de los dedos más bien, tienden a tener una mayor superficie de agarre. ¿No será por la capa lúcida que dijo que solo estaba en las palmas y en las plantas? Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, denme un segundo. Que perdí la presentación. Ok, entonces va relacionado a esto, ¿no? O sea, si, ¿qué es lo que sucedió? Estamos diseñados para que no nos entre agua, pero si estamos muy insertos por ósmosis, si estamos mucho tiempo insertos en agua, es lo que empieza a pasar, ¿no? Al ser una superficie muy, el extremo de nuestras extremidades, porque también le puede llegar a pasar incluso con dedos de los pies, es más susceptible que esté bajo el proceso osmótico. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en un ambiente muy rico en agua, empieza a filtrarse o empieza a hacer movimiento de osmosis de afuera hacia adentro, ¿no? En este caso, entonces empezamos, sí, llamémoslo así, a, como a insertar las moléculas de H2O a la piel, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si estamos diseñados para que eso no pase? O sea, cuando estamos en un ambiente muy rico en agua, estos lípidos y proteínas empiezan a ser pocos. O sea, si yo ahorita me meto a bañar, actúan perfectamente estos lípidos y proteínas, pero cuando ya estoy mucho tiempo, cuando ya estoy totalmente sumergido, es cuando no son tan, o sea, no empiezan a ser suficientes por la cantidad de tiempo y por la cantidad de agua. Entonces, se empiezan un poquito a como hacer un proceso osmótico, entra agua y sale un poquito el lípido y la proteína. Entonces, una vez que yo me salgo del agua, ya dejo de estar osmóticamente inserto, ¿no? O sumergido en agua y ya de esa manera, los lípidos se reacomodan y ya no, o sea, ya no hay algo que absorber, ¿no? Osmóticamente, al contrario, yo ya tengo ahora más agua adentro que afuera y entonces ya empiezan o sea, empieza a tomar la forma adecuada, ¿no? Nuestros dedos. Entonces, en realidad eso es lo que pasa. Está relacionado con esto, pero al estar tanto tiempo en el agua con tanta cantidad, sí se pierde cierta permeabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos fueron los queratinocitos. Ahora, la célula que sigue en cantidad van a ser los melanocitos. ¿Dónde les dije que iban a vivir los melanocitos? De las 5 capas, ¿en cuáles capas los podemos encontrar? Los encontramos en la capa basal, ¿no?
Nada más en la capa basal. Entonces, fíjense, dijimos queratinocitos 90%, melanocitos de 5 a 10%, ¿no? Entonces, nacen, crecen, viven, ¿no? Se desarrollan y van a morir en la capa basal únicamente. Estas, a diferencia de los queratinocitos, no van a viajar a lo largo de las diferentes estratos, ¿sale? ¿Qué característica tienen? Que tienen dendritas, ¿no? Entonces, ¿de qué dependerá? Les hago yo la pregunta, ¿de qué dependerá que una persona sea más morenita que otra relacionado a los melanocitos? A la cantidad de melanina. A la cantidad de melanina. ¿Qué tendrán que ver acá los melanocitos en un Los paciente? melanocitos son los que producen la melanina, ¿no? Que la melanina es la tintura de la piel. ¿No? Entonces, así como vimos diferentes vacuolas, corpúsculos dentro de los queratinocitos, los melanocitos en su ambiente intracelular van a ser ricos en melanina, ¿no? Entonces, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo afecta esto en las personas albinas que están muy blancas? ¿Cómo afecta qué? O sea, los melanocitos en el albinismo. Bueno, en el albinismo en realidad tiene la misma cantidad de melanocitos que tú y yo, ¿no? Que no tenemos la enfermedad, pero ellos tienen o sea, es una enfermedad ahí genética donde los melanocitos no producen suficiente melanina. Eso es lo que pasa bueno, con ese y con otras enfermedades. Por ejemplo, con vitiligo también las células en donde, bueno, los melanocitos donde se dan las manchas de vitiligo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, Gracias, profe. los melanocitos están ricos en melanina, ¿no? Y la melanina es una sustancia oscura y de ahí que pues llamémoslo así, da color a la piel, ¿no? Pero quiero que quede claro lo que viene acá. Dice, el color de la piel depende del tamaño, no del número de melanocitos. Es decir, un albino, un caucásico, un latino y un europeo, los cuatro, no sé cuántos dije, van a tener la misma cantidad de melanocitos. En qué van a cambiar? En el tamaño de los melanocitos. Es decir, el más morenito, tal vez el más latino, el más africano, no sé, va a tener un tamaño de melanocito mucho más amplio, unas dendritas que alcanzan mucho más que el tamaño de los melanocitos del caucásico, ¿no? Tal vez va a tener un tamaño mucho más reducido, dejando más espacios entre las células, entre los melanocitos. Entonces, esto funciona como una especie de, bueno, son como un paraguas, ¿no? O más bien una sombrilla, ¿no? Más bien un parasol, una sombrilla para defendernos de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo toda mi piel está expuesta a la radiación ultravioleta y a partir de la capa basal tengo estos melanocitos que su función es proteger el resto, ¿no? Tanto de la basal hacia la hipodermis para defenderme de la radiación ultravioleta. ¿Por qué están o sea, por qué la importancia de los melanocitos en defender la capa basal? Porque es ahí donde encuentro mis células madre. O sea, si yo pudiera decir cuál es la capa más importante de las 5 capas, pues la capa basal, porque si yo me quedo sin capa basal, voy a dejar de tener la capa que produce las células que conforman el resto de las capas. Entonces, si yo no defendiera mi capa basal, donde tengo mis células madre, y entra la radiación ultravioleta, va a dañar las células madre y empezaría a producir células, unos melanocitos no normales, unos melanocitos malignos, ¿no? Y eso es precisamente, ¿no? De ahí que ya después hablaremos del melanoma, ¿no? Entonces, esa es la función del melanocito. Entonces, les digo, es como una especie de sombrilla que lo que hace es cuando estamos, o sea, imaginen un caucásico, ¿no? Que vive en Noruega, donde tienen, con suerte, un mes de sol, ¿no? Entonces, pues 11 meses, no hay sol, entonces yo como melanocito no tengo necesidad de extender mis dendritas, no tengo necesidad, o sea, tiene la misma cantidad de melanina, pero no tengo necesidad de extender mis dendritas porque no hay algo
en sí contra qué protegerme, ¿no? Definitivamente se ha comprobado que no solamente es la luz exclusiva del sol, sino cualquier tipo de luz, pero definitivamente también la que más nos puede hacer daños de tipo o sea, una luz que nos dañe celularmente, la que más lo ha probado es la radiación ultravioleta. Entonces, al no tener como algo contra qué defenderme, yo no tengo necesidad como paraguas de extenderme más, de hacer mis dendritas más grandes, de hacer un tamaño más grande de mis melanocitos. Entonces, eso hace que la piel de esos pacientes sea más clara, ¿no? En cambio, si me voy, o bueno, ese mismo paciente, bueno, o no sé, un paciente que nosotros, ¿no? Estamos aquí encerrados, no cuarentena, pero bueno, no sé, se nos dio la oportunidad de ir a la playa, nos fuimos, tomamos el sol el fin de semana, ¿y qué nos pasó? Pues nos pusimos, ¿no? Morenitos, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que pasó? Estaba yo bajo el estímulo de una poca radiación ultravioleta y de hecho lo pueden ver, o sea, cuando yo me voy a la playa me bronceo, ¿no? Me quemo como tal, pero tal vez 2 meses después ya tomé mi color original, por así decirlo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo estoy ante el estímulo de radiación ultravioleta, tengo como melanocito la necesidad de extenderme, de agrandarme, de abrir mis dendritas, y eso me daría el color, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los melanocitos? Hay mucho sol, entonces me hago más grande, entonces yo lo que tengo que hacer es proteger contra esa radiación ultravioleta. No, eso es lo que está pasando fisiopatológicamente, y nosotros a simple vista lo que vemos es un color más oscuro. O sea, ¿qué fue lo que pasó? El melanocito creció, ¿no? Se hicieron más grandes sus dendritas, por eso es que tornó más oscura esa piel. ¿Y qué pasa entonces si ese mismo paciente fue a la playa, pero ya regresó y ya otra vez se quedó en cuarentena otros 3, 4 meses? Pues ya lo del melanocito dice, ay, ya no hay más este estímulo ultravioleta, pues ya no tengo necesidad de estar tan grande, y empieza a reducir de tamaño, y eso hace que entonces como que recupere color, ¿no? Por así decirlo. De ahí que tenemos en un mismo paciente podemos tener hasta diferentes tonalidades, ¿no? O sea, ¿no? Hay quien se le marca, ¿no? El famoso que se le marcó aquí la raya del sostén, o no sé, precisamente porque esa piel no estuvo expuesta, ¿no? Entonces, o sea, ese melanocito lo considera como yo he estado en este mismo estímulo de no, o sea, o imaginen, ¿no? El típico que tengo los brazos más oscuros que el resto de mi piel, pues porque esa piel ha estado más expuesta a radiación ultravioleta mucho más que la otra piel. Entonces mi melanocito del tórax pues está muy sin problemas, sin necesidad de expandirse, mientras que el melanocito está aquí librando esta batalla, haciéndose más grande con tal de defender contra la radiación ultravioleta. Eso es lo que sucede. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, me surge una duda. ¿Cómo, cómo, cuánto tiempo tarda el melanocito en extender sus dendritas? ¿Y cuánto tiempo dura este efecto de retracción después de dendritas? Depende del estímulo. Si fue un estímulo agudo, directo a radiación ultravioleta, ¿cuánto tiempo tarda? Pues es cuestión de horas, ¿no? Pero si es ¿y cuánto tiempo tarda en regresar? Ahí sí tarda meses, y depende mucho del estímulo posterior. Es decir, si me voy a vivir a Puerto Vallarta y de vez en cuando voy a la playa, pues ya, o sea, mi melanocito no va a tener la misma regresión a que si me fui a Puerto Vallarta un fin de semana y después me fui no sé, bueno, no sé, a un lugar donde casi no hay sol. Entonces, al haber este cambio de estímulo ¿no? Ahí es mucho más, puede ser mucho más breve, pero te pudiera decir que entre 2 y 3 meses ya la dendrita empieza a reducir de tamaño, ¿no? Depende de los estímulos mucho, ¿no? O sea, no hay un tiempo fijo, pues. Gracias. Bueno, y entonces las células, bueno, los sitios donde se encuentran las células madre que sintetizan los melanocitos se llaman melanosomas, que también van a vivir en la capa basal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Yo sí, ¿cómo es que funciona entonces el bloqueador solar?
El bloqueador solar lo que hace es, imagina que arriba de los melanocitos ponen otra capa bloqueadora, ¿no? O sea, finalmente nuestro bloqueador solar natural es el melanocito. Si sobre ese aplico una crema bloqueadora, o sea, está diseñada, las cremas bloqueadoras están diseñadas, no tienen diferentes químicos para que tengan la mayor capacidad de rechazar la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, y se miden por factores de protección solar. Van a ver que hay muchas cremas, bloqueadores que ya traen, creo que el máximo es de 100, pero en realidad, dermatológicamente, ya de 50 a 100 no hay un beneficio real. O sea, si tú te pones un bloqueador de 50, en teoría te haría lo mismo que el de 100. O sea, el de 100 tal vez, el de 100 tal vez te va a costar más, pero en realidad, dermatológicamente ya arriba de 50 ya no hay mucha diferencia, en comparación con otro factor de protección. Entonces es como aplicarse otra capa, ¿no? Como otra lona, por así decirlo, por arriba de mi bloqueador natural, que es el melanocito. Ah, ok. Entonces, Gracias. ya vimos las dos más comunes. La célula que le sigue en cantidad sería la célula de Langerhans, ¿ok? Entonces ya está en mucho menos cantidad, de 2 a 5%. Esta, si se fijan, bueno, dice, es de origen mesodérmico, vive en el estrato espinoso y son mononucleares o monocitos fagocíticos y se originan en la médula ósea. Entonces, ¿por qué dice acá es de origen mesodérmico? Porque no es una célula que se originó junto con el resto ni de la epidermis ni de la dermis, ¿no? Por eso, bueno, habíamos dicho ya en la clase anterior que epidermis es ¿de qué capa dijimos? La epidermis. Me regreso. Habíamos dicho la epidermis es del ectodermo y todo lo demás para dentro del mesodermo. Entonces, ¿cómo es posible que una célula que vive en la epidermis sea del origen mesodérmico? ¿Por qué creen o qué piensan? Porque en realidad es una célula no conectiva, es una célula de la médula ósea y toda la médula ósea o lo relacionado a médula ósea es de origen mesodérmico. Entonces, en realidad, en todos los órganos, en todos los tejidos tenemos macrófagos, ¿no? Tienen diferentes características según el órgano donde estén, pero son células de defensa que lo que van a hacer es fagocitar cuerpos extraños. Entonces, la célula, el monocito o el fagocito que vive en la piel, en epidermis, se llama célula de Langerhans. ¿Qué va a hacer? Va a tener la capacidad de presentar, bueno, de detectar un antígeno o un cuerpo extraño, presentárselo a los linfocitos T y ya desencadenar una cadena inflamatoria de defensa, ¿no? Entonces es por eso que es de origen mesodérmico como el resto de las células de la médula ósea. El lugar donde vive va a ser en el estrato espinoso, entonces es prácticamente a la superficie, ¿no? Nuestra célula de Langerhans vive prácticamente a la superficie. ¿Con qué fin? Para que sea una capa de defensa y no le permite entrar más capas hacia adentro a un cuerpo extraño, ¿no? Hay distintas maneras en las que un patógeno puede entrar, ya lo veremos cuando veamos enfermedades infecciosas, pero las células de Langerhans es la célula diseñada para que o sea, finalmente esta piel que está en contacto con todo, ¿no? Con toda la superficie, no se infecte, ¿no? No se contamine. Y como les decía, tiene la capacidad de presentar a los linfocitos T y de ahí hacer una señalización. ¿Dudas hasta acá? De ahí veremos la cuarta célula más popular, ¿no? Bueno, más en la cantidad, que es la célula de Merkel, ok, pero esta, fíjense, ya tiene hasta menos de un por ciento, entonces ya una cantidad mucho más chica. Y esta es de origen ectodérmico, sí, pero de origen neuroectodérmico, ¿sale? Entonces la célula de Merkel, ¿dónde la voy a encontrar? Únicamente en la capa basal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a ser todos los receptores táctiles, es decir, es el que, o sea, esta célula de Merkel va a estar conectada a los corpúsculos que tenemos en dermis, ¿no?
Entonces, todos los corpúsculos que tenemos que reciben calor, frío, presión profunda, presión suave, ¿no? Todo esto va a estar conectado a una célula, todas estas van a estar en dermis y todas estas van a estar conectadas a una célula de Merkel en la capa basal. Y todas las células de Merkel funcionan igual, ¿no? Van a ser neurotransmisores, transmisión de información. Y ya a partir del corpúsculo es donde vamos a ver de qué estímulo se trata, ¿no? Será probablemente estímulo a presión profunda, probablemente estímulo a calor, ¿no? Pero finalmente todos esos corpúsculos, aunque son eh, aunque son de estímulos diferentes, van a estar ligados a células de Merkel, las mismas células de Merkel en la capa basal de la epidermis. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre las células, la histología que hemos visto? No. Bueno, entonces ya hasta ahí acabamos epidermis, ¿no? Ya vimos su función, ya vimos la histología, ya vimos histológicamente sus capas, histológicamente sus células, ¿no? Y de ahí nos pasaríamos a dermis. Ahorita que veamos dermis, bueno, o el tema que sigue es dermis, vamos a empezar a ver los anexos. ¿Por qué? Porque como les mostré en la imagen de la clase pasada, prácticamente todos los anexos nacen o habitan en la dermis, ¿sale? Entonces vamos a ver de qué se trata la dermis y además de esto que contiene la dermis, qué anexos hay o qué otros órganos podemos encontrar dentro de la dermis. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá de lo que hemos visto, epidermis, ¿hay alguna duda? No, doctor. Ok, Yo bueno, nomás denme una un pregunta. segundo. ¿Sí? También de los melanocitos van a surgir los lunares, ¿verdad? Sí, eh, en realidad ya esas, bueno, lunares o distintos tipos de manchas solares ya van a ser, sí tienen que ver con melanocitos, ¿no? Y de ahí que tiene que ver que un lunar, ¿no? Que tiene que ver con un melanocito, puede ser el origen a ¿no? Un lunar se puede malignizar, ¿no? O ya hablaremos de los lunares a los que debemos de prestarle más atención. Entonces, ¿qué fue un lunar? Pues fue una zona ya específica dentro llamémoslo así, del lienzo de la piel, donde ya hay un grupo de melanocitos que ya están en un tamaño en un tamaño más amplio en comparación con el resto del- de la piel y ya es fijo, por así decirlo, ¿no? Todas las manchas, todos los lunares son fijos, es decir, los melanocitos que viven en ese particular punto de la piel van a tener un tamaño más grande y de ahí que tienen una coloración más oscura, ¿no? Otra pregunta, doctor. Ajá. Y, por ejemplo, una persona que no tenía un lunar en el cachete, es un ejemplo, y la siguiente semana le sale uno, sería por lo mismo de la exposición al sol. Exacto, todas las manchas y todos los lunares son por eso. O sea, si ustedes ven un bebé, prácticamente, a menos que sean manchas congénitas como las de la práctica que hicieron, pero nace sin lunares, sin manchas solares. Se van haciendo conforme la edad. De ahí que hoy vean, por ejemplo, no, una cara de una paciente, ¿no? A sus 80 años tiene muchas manchitas en comparación con sus fotos de sus 50 años, ¿no? O vean también las zonas más fotoexpuestas, ¿no? Tal vez en tórax no tengo nada de manchas, o, ¿no? Pero ¿qué tal en todo el brazo o en las manos, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar su lista para pasarles asistencia. Gracias, doctor. No.
Ok, Aguirre Vargas, Presente, doctor. Salazar Martínez, Presente. De Lucio Hernández, Presente, doctor. Leiva Ávila, Presente, doctor. Macho, Presente, doctor. Fuentes Meléndez, Presente, doctor. López Reyes, Presente, doctor. De Luna Vega, Presente, doctor. González Tenorio, Ángeles Galicia, Presente, doctor. Presente, doctor. Ángeles Galicia. Estrada Sandoval, Presente. Martínez Fuentes, Ramos Prado, Presente, doctor. Hernández García, Presente, doctor. Luis Pichardo, Presente, doctor. Aguilar Macías, Presente. Teurel Rostand, Presente. Torres de Paz, Presente. Agüero Espinosa, Presente. Martel Gutiérrez, Zaragoza Domínguez, Presente. Presente, Martel Gutiérrez. Hernández González, Presente. Franco Coria, Reyes Aguilar, Presente. Presente. Jiménez Álvarez, Presente. López Vélez, Presente, doctor. López Vélez. Cabrera Torres, Presente, doctor. Pérez Morales, Presente, doctor. Hernández Aguilar, Presente, doctor. González, Constantino González, Presente, doctor. Aguilar Maldonado. Presente, doctor. Ok, me faltó de mencionar a alguien. A mí sí me escuchó, doctor, es que no sé si se prende el micrófono. Sí. bien. Les pasé lista la clase pasada de la lista como oficial, que les tuve que haber pasado lista por orden de apellido. Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, estaban todos entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, déjenme regreso para acá. Voy a ponerles ahora el cuestionario de esta semana, ¿sale? Entonces ya les regresé calificado el cuestionario 1, acuérdense que es individual, el cuestionario 2 vencería mañana entonces, ¿no? Sábado, y vamos a ver. Entonces, es sobre las células que vimos hoy, ¿no? Entonces dice, nada más de las dos principales, las dos células principales, mencionar 4 características de los queratinocitos y 4 características de los melanocitos. Si van a hablar, por ejemplo, de los corpúsculos de Outland, ¿no? O sea, que esté bien claro qué es, ¿no? O sea, las 4 características sí mencionadas, pero que si yo leo su cuestionario puede entender cada una de las características. ¿De acuerdo? Entonces, nada más estas 2 preguntas. Acuérdense que en cuestionarios con que me las contesten es suficiente, ¿sale? No hay que agregar algo más. Y también vence mañana su práctica. Ahí sí hay que agregar todo, ¿no? Introducción, objetivos general, específicos hasta conclusiones y obviamente el cuerpo de la práctica. Sale la práctica si es en equipo. Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda o pregunta? No, ninguna. Creo Bueno, que no, doctor. de acuerdo. Entonces, pues si ya no hay dudas o alguna otra pregunta, entonces pues eso sería todo y no olviden sus 2 asignaciones para mañana más tardar y los veo la próxima semana. Ya la próxima semana terminamos, bueno, con dermis y ya empezamos con los anexos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Gracias. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo buen día.